Hola, hola. Uy, mira, qué Ah, casualidad. ¿Tú tienes ahí también mira, eso? sí, Mira, ve, casualidad. qué casualidad. Solo que está ¿Quién al los habrá revés. puesto? No sé, no tengo idea. Tú. ¿Cómo estás, Franco? Qué raro que me llames así. Eh, qué raro esto. Te acabo de ver hace 10 segundos. No, mentira, hace tiempo que no nos vemos. Porque yo Ah, siempre sí. comienzo estas transmisiones diciendo, nunca puedo hablar con la gente que quiero y ahora puedo a través del Instagram hablar, aprovechando el aislamiento social al que nos siguen sometidos. No te veo hace tiempo, así que es un placer conversar contigo desde este Ya, espacio. está bien. Hace tiempo no nos vemos, sí. Bastante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás pasando tu aislamiento, Franco? Cuéntanos. ¿En serio? Bueno, sabes lo que hago. Limpio la casa, cocino para que puedas comer. Para que yo pueda comer. Sí, y tú sales a la casa para que yo no tenga que lidiar con los gérmenes que hay afuera. Ay, 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 yo salgo, compro todo y tú cocinas. Y yo cocino y me parto el lomo y de ahí no sé qué hacer. Pareces Siento que estoy más cansado ahora. una esposa de ¿Mm? los años 80, pareces. Siempre he parecido una esposa. Quejándote de que tienes que hacer todo en la casa. Todo, ya no puedo más. Pero estás escribiendo un montón. Menos de lo que debería en realidad, Ah, porque bueno, pues, pero. hay menos tiempo del que pensé que tendría, pero al menos he logrado limpiar mi escritorio y ahora estoy utilizándolo como espacio para avanzar. Es raro, pero en realidad dentro de todo te da un orden mental y me está ayudando. O sea que tu escritorio es ahora un escritorio, casi casi lo que nunca fue. Sí, antes era por lo general un depósito, más o menos como la mesa que tengo ahora al costado, pero, Un almacén temporal de cosas. o sea, era temporal allá por el 2013 y de ahí ahora se convirtió en algo permanente hasta hace un mes. Estamos aquí conversando con Franco Isa acerca de el actor y la dramaturgia. ¿Cómo comenzó Soy esta de esos. historia, Dicen que Franco? estoy de Esperancita. ¿Quién es Esperancita? Estás de Esperancita, debe ser algún personaje de telenovela, me imagino, hablando de la esposa de los años 80. Mi vida de Cenicienta y- bueno, es un trabajo colaborativo, no solo yo. Yo también estuve de Esperancita, dice 10 Fol 29. Todos ¿Qué es estamos así. Esperancita? Creo No que es un sé, personaje de telenovela, debe ser, ¿ah? hay Debe que ser. buscar. Yo no puedo moverme porque si no, no aparezco en la pantalla y no sé si voy a resistir 2 horas con el brazo así, pero intentaré. Pero ahí tienes una mesa que puedes No, usar de pues no, apoyo. no sirve, no, Ah, no, no no sirve. enfoca bien. Ah, Bueno, bueno. ya. Sufrirás Eh, entonces las consecuencias. Sí la puedes usar, ¿ah? Si te las ingenias. Es un meme de esposa de los 80. Ah, ya, con razón. Está bien. ¿Ya Es ves? de TikTok. Bueno, no tengo TikTok. Hay memes que dicen que comparan a Titanic y dicen nosotros vamos a morir con dignidad como caballeros. Más o menos lo mismo, sin unirme a TikTok. Uy, ahí Marvelat, que no sabe nada de tu vida, Martín Velázquez, que no sabe nada de tu vida, dice, ¿no es el hijo de Calígula? Lo fui, ya, no sé, tú sabes mejor que yo cuando fue eso, porque no me acuerdo. Yo tampoco, lo he olvidado, habría que preguntar. ¿Qué significa eso de que eres hijo de Calígula? ¿Qué es eso? Eso es lo que cuando grabé, pues en la serie de Calígula. Sí, pero se supone que la gente no sabe, pues la idea es que hagamos esto, Ah, yo te hago preguntas y tú contestas, es un poco la qué mecánica. flojera, no están entendiendo de qué se habla. Pero cuenta, pues, cuenta. La primera vez que actué en mi vida, no me acuerdo, porque debo haber tenido 2 o 3 años, tú lo sabes mejor que yo, y Bueno, creo que Martín fue porque, Velázquez, siempre dice que actúa a los 8 meses, entonces igual lo cuenta. no, pero Martín nació y ya tenía 30 años, así que Ya no ves, sirve. exacto, está bien. Este,
Oye, me están preguntando cosas, tengo varias preguntas. Primero sobre los retos teatrales, ¿cuántas Sí, cosas sobre escritura? yo te recomendaría que no te fijes en las preguntas porque si no, no podemos conversar. Yo veo las Ok, preguntas y te voy preguntando a ti. ya está bien. Y bueno, esa fue la primera vez que actué y no recuerdo cómo fue porque me parece que lo que pasó fue que mi mamá fue a un casting y creo que ella no quedó, pero le dijeron, necesitamos un niño, tienes un hijo, ya, y me pusieron. Esa es la historia que mi mamá me contó, entonces no me acuerdo. Ya ves, yo esa historia no la sabía. O Bueno, sea, pero ahí estoy en YouTube. ahí está, y ahí está en YouTube, claro que sí. Sí. Pero, pero, tú has visto en video tu actuación. Ay, la he visto en YouTube, pero solamente he visto algunos pedazos y salgo jugando con un juguete y me meten a un carro, a una ventana y Leslie Stewart me carga y no sé más. O sea, Eso es todo. empezaste tu carrera siendo cargado por la bellísima Leslie Stewart Imagino, no y sé. por el cotizadísimo Julián Legaspi. Bueno, sí, pero no me acuerdo de nada. Este, ahí dicen que le fue bien esa serie, la verdad no la conozco. Fue un O super sea, éxito, claro, fue un super éxito. mm, sí, gente mayor que yo me dice que ha visto eso, pero yo no me acuerdo. Sí, Martín Estaba Velázquez también. por supuesto la vio. Es que Martín es menor que yo, pero él siempre ha estado en el mundo. Pues sí, él siempre ha existido, claro. Él Él fue el siempre ha que me existido. pasó el video de Adolfo Schumann en Histrión. Y yo estoy comenzando a pensar que Ah, él, claro. yo estoy comenzando a pensar que él lo grabó. Así que, Sí, yo creo que en realidad él es su tío Enrique reencarnado o algo así, ¿no? Sí, Franco tiene toda la tenía experiencia del tres mundo. años, 2, 3 años cuando grabó esa serie, hacía del hijo de Calígula y efectivamente salía en 2 o 3 escenas, ¿no? Pero cuenta la leyenda que hubo un casting así multitudinario que llamaron a cerca de 3.000 niños y bueno, y solo fueron tres, ¿no? De esos Suele tres eligieron a Franco, claro. Pero digamos que ese fue el inicio de tu acercamiento a la ficción como actor. ¿Qué recuerdas que has hecho después? No, ya después sí es otra cosa, ¿no? En realidad, medio niño actor, ¿no? Eh, Habré grabado varias cosas, 2, 3, 4, 5 años que no recuerdo. Ya quizás lo primero que recuerdo fue una novela donde también estabas tú, que se llamaba Todo se compra, todo se vende, creo. Ah, todo se compra, todo se vende. Exacto. Donde era hijo de Natalia Torres, me parece. Hijo de Natalia Y Torres y y creo que era nieto de Sonia, ¿no? Nieto de Sonia Seminario. efectivamente eras nieto de Sonia. Tenías varias escenas con Sonia. Sonia Y Seminario. casi no me acuerdo de nada de eso. Me acuerdo que grabamos en Salaberry, creo. Y En la casona de Salaberry, efectivamente. este, la única escena que me acuerdo, creo, fue una vez que me olvidé la letra rochosamente. Y y toda la grabación se tuvo que parar por mí. Y pero era divertido. Ah, no, ahí también me acuerdo unos pequeños flashes. Es lo primero que recuerdo de haber actuado. Ahí tenías Y de seis ahí, años. creo que Eso fue el 7. 96. El 96 fue. No, fue 97 porque ¿97? vivía contigo con los abuelos, Ah, en Magdalena. en la Ah, Avenida esa fue Brasil. la época que estábamos en Magdalena. Ah, 7 años tenías. En esa época se grababa. 97, entonces, bueno, yo. Para que veas No que yo puede ser que tampoco yo me me acuerdo. acuerde más. Para que No puede ser que veas. yo me acuerde más. Bueno, Para que ya. veas. No es que te acuerdes, sino que tu memoria es organizada en fechas. No, ¿quién dice? Hola, Gianmarco Estoy, Estrella. estoy soltando una teoría solamente. ¿Tú no te ¿Cuál es tu acuerdas teoría? cuando estuviste en Los Unos y los Otros? ¿Esa es la del espejo? Ajá, esa es la escena del Ya. espejo. Algún recuerdo tengo, ¿verdad? ¿Había haber tenido 5 años? ¿4 años? No, no, 5 años. Sí, estaba Este, chiquitito. lo único que recuerdo es que me pusieron frente a un espejo sin polo y tenía frío. Que era una famosa escena
que varias personas me han hablado, ¿no? Que tú estabas mirándote al espejo y era tu yo pasado, no sé, nunca vi eso. Era mi yo niño, supuestamente, sí, sí. Esa era una Ya. novela medio fantástica, porque supuestamente yo era un ángel que toma el cuerpo de un delincuente y ya, por ahí ya la historia Y después había otro personaje que era Oscar Carrillo, que era un ángel diabólico también. ¡Hala! Oye, nos Sí. siguen preguntando si tenemos los mismos cuadros, pero tú tienes cuadros y yo tengo unos post-its, creo, No, unas pues, no malogres postales. la ilusión. La idea era hacerles creer que son los mismos. Pues, ¿cómo haces eso? Pero no son los mismos, si tú estás al revés. Bueno, pues están colocados al revés, pues. Estos Pero son está bien los, bonito. estas tres afiches que tenemos aquí atrás, pues tienen su historia, ¿verdad? Bueno, esos son el reflejo de nuestro proyecto, ¿no? Porque este, tú siempre dices que tenemos un proyecto juntos. En realidad, tenemos un proyecto juntos, pero la idea fue tuya. Siempre nos chantas que Ah, que lo hicimos bueno, los no, dos. pero fue Pero no. una idea que se me ocurrió un día, porque si no, Este, los dos hacemos, van a lo comenzar a hacemos. burlarse. Sí, Pero una idea no es un proyecto, el proyecto se hace sí, es entre cierto. todos. Y un día llegaste y me dijiste, ya, tenemos que reescribir Shakespeare. Esa es la hora. Un día llegaste y dijiste, ya, tenemos que reescribir Shakespeare. Yo te dije, ¿cómo es Exacto. eso? Me dijiste, no sé, hazlo. Y ya, pues ya. Tenemos una misión en la vida, hemos sido Este, llamados para reescribir Shakespeare. Esa es la idea. para reescribir Shakespeare. Y empezamos con Exacto. esta de acá, ¿no? Con, no sé, Ah, sí, la del se centro, la lee del centro. a un Romeo y Julieta, que es evidentemente Exacto. adaptación de Romeo y Julieta. Que esa fue en el Suena un poquito. 2016. Eso fue en el 2016, claro, la estrenamos en el 2016. Esa fue la primera de las 10. Se supone que este proyecto incluye 10 adaptaciones de Shakespeare. Claro, Estamos con en una que iba a estrenarse este año, pero que ya no sabemos Pues cuándo sí, se va a poder. la idea era estrenar una nueva adaptación de Shakespeare este año, pero bueno, será el próximo año, ¿no? No creo que Shakespeare se moleste, ¿no? No sé, le voy a preguntar. Yo sé que está esperando ansioso que nosotros adaptemos la siguiente obra, pero tendrá que entender las circunstancias, pues. Tendrá Pero, que entender. pero es verdad, es verdad. Este proyecto empezó con una idea, pero una idea que tenía hace mucho tiempo, ¿no? Una idea que Claro. tenía antes de que tú comenzaras a escribir, porque esta idea viene desde el año 2006, por ahí, 2005. Eso es Ah, antes de que tú eso empezaras a escribir. es antes de Claro. que acabara el colegio. Antes de Bueno, que acabase el colegio, sí. ya en el colegio había escrito mi primera obra, pero era pues un concurso mínimo y que no califica como inicio de una Como, carrera. como un concurso mínimo. ¿A qué te refieres con un concurso mínimo? No Que es existen difícil, ¿ah? mínimos en la vida. Baja un poquito tu cámara porque... ¿Eh? eso, para verte la cara Ya, mejor. que mi mano ya me está abriendo. ¿Cómo es lo que pasa es que es difícil darle crédito a un concurso de dramaturgia cuando eras la única obra de teatro. No, eso es mentira. No era la única obra de teatro. Lo que pasa es que se presentaron un montón, pero cuando se enteraron que tú estabas, se retiraron. Ah, bueno, claro. Era Eso eso, fue lo que eso pasó. fue, sí, sí. Se enteraron que estaba, dijeron, no, mucha competencia y se retiraron. Esa es la Y, verdad. creo que tú me acompañaste, y es más, no sé cómo el colegio consiguió hacer la premiación en Bellas Artes, creo. Y dijeron, bueno, en la categoría de teatro, el segundo premio es para un ensayo. Y salí a recibir. Y el primer premio es para Franco Isa, ¿no? Por su obra Thomas Walsh. Mejor apoyo el celular, pero es que no tengo en qué apoyarlo, no tengo cómo apoyar Pero ahí acá. tiene su tabla, ahí está, hombre, apoyen la tabla. No, porque el ángulo de esto no da. A ver, vamos a ver si en efecto se puede. Igual se mete O una almohada, también lo puedes apoyar en una almohada. con el. Sin romper, sin Igual, romper. si es así, igual tengo que agarrarlo, pero ya. A ver, ¿más o menos? Sí, está más o menos ahí, está, Ya, está más ok. tranquilo tú, pues, ¿no? Sí, pero igual el audífono se mete. Ya, no importa, cierto.
Pero mal que bien, esa es la primera que escribí, ¿no? Porque sí, sí te he dicho cómo fue lo de, o sea, ¿por qué me metí a escribir teatro? A escribir ¿Por eso. qué? ¿Por qué? A ver. Porque en el colegio había este concurso que era de juegos florales y en los juegos florales había categorías, ¿no? Había prosa, había este poesía y en segundo de secundaria apareció la categoría teatro. Y yo dije, ah, qué paja, voy a poder actuar. Entonces me metí a... justo ahí me están preguntando, ¿por qué elegí Sí, escribir sí, sí, teatro? sí, sí. Y empecé así porque me inscribí a escribir teatro. Y yo pensé que iba a actuar, entonces como 2 semanas antes de que se presente me enteré que tenía que escribir. Y dije, ¿y ahora qué hago? Y bueno, ya tenía que hacerlo obligado. Y casi no lo hago en realidad. Ya dije, ya fue. Igual es una asignatura opcional Y al y final, ¿por tú qué lo me hiciste? sentás, porque tú me sentaste en la mesa y me dijiste, escribe mierda. Y, No fue así. y, y terminé escribiendo. No fue así. Yo te No, sí fue. dije, escribe, hijito de mierda. No, lo que te dije fue, puta, inténtalo. Si no lo intentas, ¿cómo vas a saber si funciona o no funciona? Es debatible, pero ya, ok. Ok, Digamos que la esencia es la misma. no se Y de puede, no ahí se puede. y acabé, es más, en ese momento creo que ni siquiera tenía computadora, lo escribía a mano. Tú lo pasaste a computadora en tu casa. ¿Ah, yo? ¿Ah, sí? Tipeaste en computadora en tu casa y de ahí lo presentamos. Mm. Y ya, Pero pues. hay una cosa que no entiendo. Tú dijiste, apareció la categoría de teatro, me meto a teatro, voy a actuar, qué paja. Y pasaron los días y nadie te decía para ensayar o vamos a hacer ese texto. Pasaron los días y nadie te decía nada y tú no preguntaste nada. No, porque, o sea, ya quizás no fueron 2 semanas, quizás fue un mes, que sí, pero Ah, un bueno, día ya. llegaron, llegaron a explicar las bases de qué se trataba. Y mientras explicaban las clases, yo decía, ah, qué paja, qué paja. Espera, ¿qué significa? Ah, escribir. Ah, ya fue, ¿Qué está pues, ¿qué voy a pasando? hacer? Ah, ¿Qué está pasando? me estaba simulando que me explicaban y que yo levantaba la mano pero bueno, no se entendió. Oh, Miluja, manda muchos abrazos. Miluja, un fuerte abrazo para ti. No te veo hace Miro que es tiempo. que nada, Que sí. trabajamos juntos hace años, cuando no había cuarentena. Pero ¿fue divertido o no fue divertido escribir? Cuando te obligué, te senté a la fuerza a la mesa y todo lo que estás contando para dejarme mal. ¿Fue divertido o no fue divertido? No es para dejarte mal, es para que la gente sepa el amor de padre que tienes obligándome a hacer las cosas que no debo pero quiero. Ok, ya quedó O clarísimo. que quiero pero no debo. Entonces, ¿fue divertido o no? Obvio que sí, escribir es muy paja. Lo que pasa es que a veces es frustrante. Bueno, y en ese momento yo tenía 13 años. No es que podía saber, este, ¿cómo lo digo? Recién me metí a explorar ese mundo siendo adolescente, no sabía qué cosas podían pasar por el mundo, no Mm, sabía, no sabía de qué se trataba, pero me gustó mucho, al punto que al año siguiente volví a concursar, volví a ganar, esta vez sí había más de una obra, Ah, mira, había como tres, y como tres. como tres, y al final de cuentas, de eso se trataba, ¿no? ¿Qué? De explorar un nuevo mundo y encontré ahí, ¿cómo lo digo? Otra forma de expresarme que todavía perdura en mí. Mm. ¿Tu primera obra cómo se llamó? Esa obrita de segundo de secundaria, Sí, Thomas Waldorf. Thomas Waldos. ¿Y la segunda? No me acuerdo. Pues esa, Ah, esa la no segunda no te perduró, no me acuerdas. gustó mucho en realidad. No, esa la escribí porque tenía cólera con, este, bueno, mejor no lo digo porque es una empresa conocida, entonces, no conviene. Este, Ay, 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 fue para atacar a una empresa Más o menos, una especie de telefónica. rabia adolescente. No, esa vino después. Y Ya, esa fue más tarde. y nada,
ahí empezó, pero tampoco es que ahí haya pensado dedicarme a eso, ¿no? Porque realmente después de eso, lo siguiente que escribí para teatro habrá sido en el 2010, estuve en un taller corto con Mariana, y después de eso ya me metí de frente a postular para sala de parto, cuando empezó, en, Ah, o sea, en 2013, entre el colegio y el taller de Mariana, ¿cuánto tiempo pasó? 7 años. Bastante. Sí, Terminaste el bueno, colegio, esa segunda obra habrá sido 2004, entonces 6 años, ¿no? Y de ahí 6 años. sí, sí seguí escribiendo, pero prosa o poesía no mucho, prosa sobre todo. Por ahí comentaban si es que había una... ¿Por qué no escribí literatura? ¿Por qué no escribí prosa? ¿Por qué no escribí otras formas que Pero no sí sean escribiste en dramaturgia? prosa entonces. Y sí, tú sabes que tengo, por ejemplo, una novela inconclusa que ya tiene más de 100 páginas y todavía no la he podido concretar. Pero Mm. bueno, cada cosa tiene su proceso, entonces no está mal. Ya tienes como 100 páginas de esta novela que algún día terminarás. ¿Estás esperando que venga la inspiración o es que te agarra ocupado? No, actualmente ya es que me ha ocupado, pero justo este año había pensado en retomarla y apenas acabe mis pendientes, me gustaría tomarme el tiempo de escritura que tengo para hacer eso. La novela. Sí, Pero no vas a poder sí, porque tiene que hacer una adaptación de Shakespeare, alucina. No no vas a le, tener no, tiempo. no le arruinas la sorpresa al público. Pero, a ver, porque una cosa es, ya, estabas en el colegio, de casualidad, tú pensabas actuar, te hicieron escribir, entonces el escribir no fue iniciativa propia, sino que ya como ya estabas ahí, tu papá pesado te convenció de que lo hagas igual, te divirtió. Perfecto. La segunda vez ya no es casualidad. Tú estabas molesto con una empresa comercial, se te ocurrió una idea y escribiste esta obra. El punto de partida fue, me llega el pincho de esta empresa y quiero destruirla. ¿Qué fue lo primero que se te ocurrió cuando dijiste, quiero hacer una obra sobre esto? ¿Qué se te ocurrió primero? ¿La trama? ¿Se te ocurrió el personaje? ¿Se te ocurrió el final? ¿Se te ocurrió el comienzo? ¿Hablas de esa primera vez en el colegio o ya de sala de parto? No, no, de esa primera vez en el colegio, la segunda obra que hiciste. La primera obra que hice. No me acuerdo bien, tenía 13 años. Bueno, lo que te Creo acuerdes. que, bueno, yo era todavía soy muy fanático del Señor de los Anillos Ah, y ese año ya se había estrenado la segunda el año pasado, todavía no se ujú, estrenaba la tercera. La última que había salido era Las Dos Torres y Las Dos Torres es la primera película donde aparece Gollum ajá. y el personaje de Gollum se me quedó grabado en la cabeza. Y no sé cómo se me ocurrió, o sea, se me metió el bicho de querer hacer un personaje que tuviera dos personalidades. Entonces, ahí en ese caso en particular, primero tenía un personaje, pero el personaje era simplemente dos personalidades, no tenía una historia. Ah, ok. Y después le fui creando la historia y dije, ¿en qué épocas me podría parecer interesante o qué podría parecerle haber sido muy fuerte para él como para que le ocasione una condición de ese tipo? Y ahí fue que se me ocurrió, porque creo que tú mencionaste algo así, no recuerdo. Además, Este, yo tengo la se- culpa. no, no, se me ocurrió poner en el contexto de Chernobyl. Mm, mm. Y, y todo, para empezar no tenía idea de qué era eso hasta que lo mencionaste. Así que de ahí averigüé y bueno, así nació la primera obra. Y después te robaron la idea e hicieron la miniserie Chernobyl. No la he visto, pero creo que está basada en un libro además. Sí, sí, Todo el está mundo basada habla en un libro. maravillas de, No, de está esa muy buena, miniserie. es muy paja. Además está uno de mis actores favoritos ahí. ¿Quién? Y no me sé su nombre, pero lo he visto en un montón de Menos cosas. mal es tu favorito. Sí, porque yo para los nombres soy una bestia. A veces, de vez en cuando me acuerdo de Robert De Niro, ¿no? Eh, ¿Y tú dirías que después en adelante las obras que has hecho más o menos han tenido el mismo inicio? O sea,
¿Es un personaje que se te ocurrió y luego le pones una historia? No necesariamente. Creo que mi principal facilidad es la de los diálogos, en mi caso en particular. O sea, dialogar, 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 porque así como estamos haciendo ahorita, a raíz de la conversación, salen Mm, cosas. ujú. Y entonces converso, o en todo caso hago que que los personajes conversen, que hablen entre ellos, y después de que he terminado un diálogo, releo y más o menos entiendo de qué va. Y ahí me doy cuenta de por dónde puede ir el conflicto, en ese caso, ¿no? Ah, qué Este, loco, sí. Comienzas dialogando y después la historia va apareciendo. sí, por eso a mí no me gusta hacer escaleta. Escaleta Claro. se usa más en guión audiovisual, ¿no? Que es la estructura del guión, o básicamente el guión, pero sin los diálogos. Es Ujú, ujú. un desglose de lo que pasa por escenas, ¿no? Escena tal, el personaje entra, hace esto, conversa con esta persona y se va. Claro, Y ahí me siento que me frustra más, porque yo necesito que hablen para poder entender qué cosa quieren. para Ahora, saber de también qué van. pueden haber diálogos, perdón, obras o guiones que no tengan diálogos, que son solamente Mm, acciones. Pero entonces, este, no es que esté bien o mal, pero a mí yo extraño mucho la palabra hablada porque es la forma en la que yo he aprendido a expresarme. Yo soy mm. muy poco de fisicalidad, soy mucho de palabra. Entonces, encuentro en los diálogos y en la argumentación este, la, la razón de ser de los personajes. Razón por la cual me siento muy cómodo adaptando Shakespeare, porque justamente la mayor habilidad que tenía él, o es lo que se puede deducir leyéndolo, es la enorme capacidad que tenía para hablar y argumentar y volver bello hasta lo más simple, con la palabra hablada. Creo que era Harold Bloom el que decía que su... ¿Era Harold Bloom? No recuerdo. Creo que sí, que quizás el único defecto, o quizás la única virtud de la cual carecía Shakespeare era la de la gran capacidad de invención de hechos. Y que Ah, por eso sí. Sueño de Noche de Verano era tan rica en ese aspecto, porque era quizás la más lograda en cuanto a acciones y hechos consecutivos en una comedia de enredos. Ujú. Por el contrario, la fuerza de las palabras y cómo hablan sus personajes es alucinante. Sí. Ujú, ujú. Sí, muchas veces se ha hablado acerca de esta teoría de que Shakespeare no escribía sus textos y tal y tal y tal. Y muchos estudiosos, analistas han terminado diciendo, bueno, ¿qué importa si no fue Shakespeare el que escribió esto? Lo importante es que nos han heredado, quienes sea que han escrito esos textos, nos han heredado piezas maestras, ¿no? Finalmente, lo que tú dices acerca de la brillantez con que argumenta y defiende los hechos, es justamente lo que lo hace universal, ¿no? Porque cualquiera se puede identificar con lo que dicen los personajes de Shakespeare. Cuando tú lees Shakespeare con detenimiento, con atención, fue cuando comenzamos con ese proyecto, ¿verdad? O sea, sí lo había leído, Claro, obviamente, pero para poder adaptarlo ahí sí tienes que realmente, este, sumergirte, analizarlo. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, ahí sí puedo decir que realmente ya he leído a claro, con Shakespeare. detenimiento. Además, leer varias obras como para entender cómo se mueve también este género, este fenómeno en todo caso, ¿no? Porque Shakespeare es un género en sí mismo, ¿no? Este, pero claro, pero antes de eso ha estado el análisis. Pues sí, esa es la primera obra larga que he escrito, ¿no? Ay, no me dejes solo. No, Se estamos fue. trayendo acá Ah, el análisis. el análisis. Bueno, La todo el mundo primera sabe que se ve obra, al revés, así que me van a disculpar, pero ahí dice el análisis. el análisis. Y ahí abajo dice, escrita y dirigida por Franco Isa, y ahí también sales Alucina. tú.
Y ahí también estoy yo, mira qué pesado. Y además varias fotos, ¿no? En varias ¿Con fotos ahí quién? con el gran Javier. Con el extraordinario Javier Valdés, que fue tu padrino en tu incursión como dramaturgo y como director. Bueno, porque Javier estuvo desde la lectura dramatizada, ¿no? Para esto, bueno, habría que explicar que el proceso de selección del concurso implicaba que había una Una selección de convocatoria. 10 obras, una Ajá. convocatoria y una selección de 10 obras, de las cuales 4 tuvieron una lectura dramatizada como parte del mismo festival. Y el Ah, análisis, ok. pues, fue una de Hicieron una ellas. convocatoria abierta, se presentaron 8.000 obras, pero de esas 8.000 obras elegían 10 y 4 se hacían lecturas dramatizadas. De esas 10, las 4 primeras se hacía De esas lectura. 10, una era invitada, una escrita por Eduardo de Bencén, que era por encargo. 9 fuimos seleccionadas, no sé Ujú. cuántas postularon, y 5 pasaron a un laboratorio dramatúrgico a cargo de César María, creo, y las otras 4 pasamos a un proceso de lectura dramatizada con directores. Entonces el proceso de corrección era sobre la marcha con los ensayos. Ujú. Y la lectura la dirigió Marisol Palacios, Claro. y ella misma te propuso a ti y a Javier, Ujú. a pesar de que el personaje que hiciste tú era considerablemente menor. No, no, un Un poquito poquito, menor, ¿no? Un era, poquito. poquito menor, apenas 20 años. Apenas 20 años. Poquito menos, poquito menos. Pero funcionó muy bien. Era como 15 años. Me Pero pinté el funcionó pelo y muy todo. bien. Para el montaje te pintaste el pelo, cosa que decías que nunca ibas a hacer en tu vida. Y lo Y no lo haré hiciste. jamás otra vez. ¿Por qué? No, Porque no es vale. horrible pintarse el pelo. Bueno, no sé, nunca lo he hecho y tampoco está en mis planes. Y bueno, si preguntas por el proceso de esa obra, en realidad fue diferente. Y al mismo tiempo no. ¿Diferente por qué? Porque lo que estaba pasando era que me enteré de este concurso y creo que estaban pasándole la voz también a gente que sabían que ya tenía obras trabajadas, porque el tiempo de convocatoria fue bastante reducido. Ah, eso es verdad, ¿no? Entonces Eso es verdad, sí. acudieron a diferentes talleres de dramaturgia o a escuelas de teatro, no sé, buscando gente que escribiera. ¿Y tú cómo llegaste? Porque mi querido amigo Marvelat, que está acá entre la gente conectada, si es que sigue por ahí, me Martín dijo, Velázquez. empezó a trabajar en la producción y me dijo, pucha, no sabes cuánto me gustaría participar, pero yo estoy en la producción. Pero si tú, este, tienes algo, yo te diría que te animes. Entonces, yo no tenía nada, no tenía absolutamente nada y empecé desde cero y dije, pucha, pero no quiero perder esta oportunidad. Así que ahora te echo la culpa, sí. Dice Martín. Más bien te estoy dando el crédito y acéptalo. Oye, ¿qué? Y me metí a estudiar desde cero, perdón, a escribir desde cero. Y lo que pasó fue que empecé a escribir una cosa que no me gustó, que dije, no, esto es bien raro, la verdad, no, no me gusta. Lo saqué. Y y dije, pucha, ¿y qué pasa si a este personaje lo traslado a un contexto que me parezca más divertido? Y se me ocurrió un consultorio psicológico. Mm. Y de ahí ese personaje ni siquiera quedó. Solo me quedé con el consultorio psicológico y la historia fue evolucionando de tal manera que el personaje que apareció era un psicólogo por el lugar en el que estaba y un director de teatro que no recuerdo bien cómo apareció. No recuerdo bien cómo se me ocurrió que sea un director de teatro, pero creo que era porque el otro personaje quería que sea un actor Ajá. y de ahí viró a un director de teatro. Me golpeé. Entonces, ya tenía la situación y tenía los personajes, y lo que pasó fue que justamente a raíz de los diálogos, eh, la gran premisa del director era que la psicología no servía, que era solamente hablar y que las palabras no sirven, que los hechos son los que cuentan. Entonces
gracias a que el director dijo eso, a los diálogos que Ujú. salieron, fue que se me ocurrió, entonces lo que debería hacer para curar sus conflictos es actuar. Eh, y así fue que nació la obra, ese es el conflicto de la obra. El leñador con su loro de la adaptación de Lelutier a la que hace referencia Marvelat. Dígame usted, compañero. Pero hay un montón de cosas curiosas ahí. Primero, eh, cuando participas en el concurso, pues me imagino que tu papá trabajaba en ese teatro, que fue vara eso. Bien raro que de estos, pero no, en realidad, este, ahí estabas trabajando tú en el teatro, estabas Bueno, en sí, ya estaba en la plaza hacía tiempo, claro. casa, o sea, pero en temporada, ¿Eh? este, no sé si yo estaba en temporada cuando presenté el Ah, concurso, no me acuerdo tanto. ni idea, pero lo que sí recuerdo es que más bien ese año tú hiciste Ricardo III después, Ah, después, y claro, sí. fue un año muy paja porque fue el año en el cual yo gané, fue el año en el cual hiciste Ricardo III, que creo que es una de las obras más pajas que has hecho. Y fue el año, en todo caso, este, fue el último año que estuve en la universidad también, fue el año en el cual, más que por, por la vara a la que haces alusión, yo corroboré que escribir era uno de los caminos que quería hacer. Gracias a esa obra y más bien que estuvieras ahí tú, porque ahí Mm. yo no tenía voz, que te haya elegido Marisol como, como uno de los actores, de alguna manera redondeó todo y completó el círculo porque lo que hizo fue que una obra sobre amor de padres e hijos te tuviera a ti también. Y Mm. además a Javier y a Nico, porque Además, porque Nico nos ayudaba a este, pasar letra. Nicolás Valdés leyó las acotaciones Es y verdad, el día de la lectura. Marisol recontra sádica. Yo recuerdo que Nico estaba, los actores eran tú y Javier, y Nicolás estaba leyendo las acotaciones pegado al borde del escenario, Claro, hacia la izquierda, si lo ves desde el escenario hacia el público. Entonces Nicolás no veía a claro. Javier, y los últimos textos de la obra, que el director se los dice a su hijo, a pesar de que no está ahí, este, media hora antes, creo, de la lectura, Marisol me dice, no sé si algo así como he hecho una maldad, no, estoy inventando, pero me dijo, he hecho algo, no sé cómo va a salir, pero como que ha sido bonito. ¿Qué cosa? Le dije a Javier que esos textos los diga mirando a Nicolás. Y Javier se fue en una lloradera, Sí, claro. se fue a la mierda. Bueno, pero lloraba todos los días en las funciones después, ¿ah? O sea que, No, recuerdo la primera lectura que hicimos para esa lectura, o sea, la primera lectura de la obra, claro. de la historia, también se puso a llorar a mares. Y yo estaba, ¿qué le he hecho a este hombre? No Oye, sabía pero si no, sentirme no me ha feliz o... contestado la pregunta. Cuando te pregunté si ganaste por vara, la respuesta es directa. Eran obras con seudónimo. Bueno, eran obras con seudónimo y No, este... no había forma de que haya vara porque nadie sabía quién había escrito los textos. Creo que ni siquiera sabían que yo había participado, Bueno, porque cuando fui a a eso me entrevistarme refiero. No era con vara, pues, porque ahorita tu mamá comenzó a reclamar, oye, ha ganado por talento, ¿ya? fui a conversar y nos iban a entrevistar a cada uno para saber en qué estábamos y Doy fe, dice Marvelat, ¿ves? no Doy iba a fe. dar, no pudo estar Els Van Der, con quien iba a entrevistar, y me entrevistó el mismo Martín, que básicamente me dijo, en realidad te voy a decir lo mismo que ya te había dicho, este, y era como una especie de compromiso de que llegues a participar, ¿no? Ah, ok. Menos mal, Ujú. logré participar, y de ahí Martín, este, lo que pobrecito, lo haber estado volviendo loco porque
todas las semanas le preguntaba si ya sabía algo, si ya sabía algo, porque había una fecha y no se podía. Hasta que en un momento dijeron, ya, se va a contestar un sábado, que fue un sábado además justo una semana después de mudarnos. Y iban a contestar en la tarde. Entonces yo fui a mi clase de canto normal como para despejarme y de ahí íbamos a ir a comprar toallas, creo, para la casa que no había. Y estoy regresando y eran recién mediodía, creo. Estoy en el micro ahí y en pleno micro me llama un número desconocido, fijo. Y dije, ¿qué es esto? No, se supone que era en la tarde, ¿será? Y no podía contestar bien porque estaba en el micro. Claro. Y me desesperaba, entonces contesté y ahí creo que bajó una cuadra antes para poder contestar. Y y se cortó y ¿qué fue? Ya, ¿y qué pasa si era? Y ahora ya no me van a elegir porque no he contestado. Y o creo que ya contestar y se cortó, no sé. Martín estaba ahí, creo que en el otro lado de la llamada, él podrá dar fe de esto. Entonces me volvieron a llamar y resultaba que era Chela y me dijo, Franco, te llamo porque gracias por haber participado, no sabía o algo así, y te llamo porque has sido uno de los seleccionados y además vas a tener una lectura dramatizada y yo estaba como, no puedo creer. Y me quedé afuera, porque si subía el ascensor se cortaba la llamada y me quedé afuera un ratazo esperando que me expliquen todo, no entendí ni mierda, porque estaba muy emocionado. Y ya de ahí subí y te hice creer que me habían llamado y me habían dicho que no. Sí, Y me de ahí te dije, acuerdo. nada, es broma, y de ahí ya el resto es historia, ¿no? Nos Y de fuimos ahí me a puse a llorar. celebrar. Eso me lo has dicho, pero yo no te vi, porque dices que lloraste en la Porque ducha, no sé. tú estabas recontra emocionado. Sí, no, fue un día muy emocionante. Pero ahora viéndolo a la distancia, yo me acuerdo que hay una cosa que dijiste tú alguna vez. Yo empecé a escribir para darme chamba como actor. ¿Es verdad eso? Sí, porque esa obra, el análisis, yo pensaba escribirla y actuarla. Pero lo que pasó por la naturaleza misma de los personajes y de la historia fue que era imposible que yo la actúe porque tenía 23 o 25 cuando la montamos y parecía de 20. Mm, Y el personaje al menos tenía que parecer que había acabado la universidad, por lo menos. mm. Y bueno, en realidad tampoco es que le haya actuado un actor de su edad, la actuaste tú, pero, pero te pintaste el pelo y te arreglaste para estar ahí así bien presentable. Sí, llegar aunque sea 35 años, creo que le pusimos al personaje. Le cambiamos el personaje de 30 a 35 para que no sea tan Tan pendejo, ¿no? rochoso, ¿no? Ya. Y y nada, pasó lo que pasó, funcionó muy bien. Se convirtió en en el proceso de, en el primer proceso que dirigí y escribí y que trascendió quizás no solamente quedó en algo teatral, sino también en algo personal. Como dijo Mariana Altao, nos dedicó un artículo para Perú 21 y dijo que algunas obras son actos de protesta, esto es un acto de amor o algo así. Y tenía razón en lo que decía, entonces trascendió a lo teatral para convertirse en parte de la vida. En ese sentido también era coherente y era casi necesario que Javier lo haga, ¿no? Porque Mm, mm. Javier se había también enamorado del Cuidado, texto. cuidado que estás desapareciendo poco a poco. Ahí estoy, ya. Se había enamorado del texto y no podía no estar, ¿no? El problema era que ya Nico no podía estar con las acotaciones porque Ah, bueno. se actúan, pero, Hubiera sido paja inventarle algo, ¿no? pero de ahí sirvió para redondear todo. Mm. Es cierto que esa obra no solamente marcó tu inicio como dramaturgo, sino además como director. Y después de eso, después de esa experiencia, has actuado en varias obras, ¿no? Después del análisis, no he actuado en muchas obras. Después del análisis he actuado en dos, creo. Una
Las dos dirigidas por Marvelat, justamente, ¿no? Ah, mira, ¿verdad? ¿Verdad? No había sacado la cuenta. Sí, sí, La sí. última de ellas fue Hamelin, fue en el 2016, no actuó en teatro desde ese año. Desde ese año. Y eso me iba a preguntar, ¿no extrañas actuar en teatro o es que ya cambiaste de chip? No, claro que lo extraño, pero no me llama nadie. No me llama nadie, ya Este, sabemos que nunca ha sido una buena razón. Uno genera sus propios no, proyectos. para actuar, pero es que los propios proyectos que voy a hacer yo los tengo que montar yo. Entonces, es, tendría que ponerme una camisa de 11 varas a la No, hora y pues, decidir actuar y dirigir. pero dirijo yo o cualquier otro idiota. No te digas eso, pobrecito. No, está Y bien, está bien. que es algo que también me gustaría hacer alguna vez, ¿no? Pero, por ejemplo, los hace, Oye, perfecto, ahí los, está. Ya, no, acá estoy. ya. Los proyectos, es que, por ejemplo, eso ya es otro tema, ¿no? Para, varias Mira, veces me han mira, qué curioso, porque preguntado, yo digo, te ¿no? dirigiré yo o cualquier otro idiota y Marvelat dice, te llamaré. Y apareció otro idiota, maña, qué loco. No, Martín es lo máximo. Y Obvio. lo que iba a decir es que a veces lo que aparece como posibilidad para proyectos es la necesidad de, o sea, tienes varias opciones, o ya, yo quiero actuar, entonces buscas quien te dirija, o yo quiero escribir y montas tu obra, yo quiero dirigir, ya, lo que sea. Y dirigir para mí es un proceso muy, muy curioso, porque lo que me gusta de dirigir en todo caso son mis textos. Ajá. Escribir, perdón, dirigir un texto que no es mío me resulta muy pesado. Tendría que realmente enamorarme de ese texto para querer dirigirlo o ¿Y no has encontrado enamorarme un de, texto ahorita así? o enamorarme del proyecto, ya quizás no solamente de la obra. Este, sí, alguna vez lo he hecho, ¿no? En microteatro, por ejemplo, pusimos Happy, que sí me gustó mucho dirigirla, Ah, claro, claro. pero también me hubiera gustado actuarla. Supongo que cuando es un texto de alguien más, lo primero que me provoca es actuar más que dirigir. Pero cuando es un texto mío, sí considero dirigirlo porque siento que tengo que encontrarle el sentido a lo que estoy haciendo. Y en algunos, de alguna manera, Sergio Del Bel, a quien siempre cito, él decía que se suele decir que escribe y deja que otro te interprete. Y él decía, pero si ni siquiera te has interpretado tú mismo, o sea, date la oportunidad de dirigir tu texto, de interpretar tú mismo lo que has querido decir, y después de eso, ya que otra persona lo haga y lo podrás ver con otros ojos, pero es complicado, ¿no? No sé qué hubiera sido, por ejemplo, de mí si el primer montaje que hubiera visto hubiera sido, del análisis hubiera sido el que vi en Piura. Ujú. Este, era otra interpretación, era otra cosa, era totalmente diferente O a lo que sea, tenía en la cabeza. hubieras sufrido un huevo si es que hubiera sido tu primera impresión de tu texto. Yo creo que sí, porque entonces yo ya tenía claro de qué se trataba, pero Claro. al tener claro yo cómo había concebido y la forma en la cual ya tenía incluso los textos en la cabeza, ya me permitía disfrutar los textos de otra forma. Si Claro, no, claro. no, no hubiera cuajado, no hubiera calado en mí. Hubieras dicho Quizás, como Checo, no me entienden, no me entienden. sí, probablemente, porque entonces ya te has probado a ti mismo que lo que dices funciona dentro de lo que tú tenías plasmado en tu cabeza. Mm, Cuando lo hace otra persona, es otra interpretación y es absolutamente válido y es obvio. enriquecedor. Yo estaba feliz de ver que alguien aprecie mi trabajo y lo interprete y lo lleve a un nivel que no había pensado, pero Además ya te estaba invitaron, ¿no? Te invitaron a ver. claro, me llevaron allá, pero es que ya estaba preparado para verlo. Si no Mm, hubiera yo interpretado mi texto primero, lo hubiera sufrido, porque no hubiera estado listo para procesarlo en la misma manera. En mi caso, quizás otras personas lo ven claro, diferente. claro.
Y si tienes que elegir entre actuar y dirigir, es la pregunta más estúpida del mundo, yo lo sé, pero nunca te lo he hecho, porque No, considero que es la pregunta más estúpida. todo el mundo lo ha hecho. Actuar, dirigir o escribir. Actuar y escribir van arriba, creo. Ah, Y dirigir en tercer lugar. dirigir es un paso más atrás. Ah, qué loco. Porque Yo te he visto divertirte mucho dirigiendo. me divierte mucho, pero como te digo, justamente para dirigir tengo que amar la obra. Y Sí. es muy difícil amar una obra de buenas a primeras que no sea mía, al menos. Tengo que, tiene que impactarme o tengo que releerla varias veces para llegar a ese nivel. O sea, tendría que ser, me dices dirigir incendios, ya, porque esa obra es pues lo que toda obra aspira a ser, es Mm, alucinante. Eh, pero dirigir una obra que me guste, mm. más me imagino actuándola, no me imagino tanto dirigiéndola. Claro, no provoca tanto ponerse detrás y puedes estar delante, ¿no? Y sin embargo, sí me gusta. Sobre todo me gusta con textos míos, porque encuentro, porque hay una necesidad por decir algo tuyo, entonces te provoca que se materialice. Ahí sí es otra Ujú, cosa. ujú. Y ahora tú estás dándole la vuelta al proceso y estás dictando talleres de dramaturgia. Sí, bueno, desde hace un tiempo, ¿no? Al principio me consideraba muy chibolo para hacerlo, entonces como que tenía algo de miedo. El mismo Marvelat ha estado este, en ese primer taller que dicté, al cual llamo taller piloto, porque era también una prueba para mí, para saber si podía. Y la respuesta fue tan alucinante que dije, oye, sí puedo. Y, y los resultados son una cosa abismal. La prueba de que en realidad cuando te esfuerzas, cuando te gusta lo que haces, cuando te metes a un taller, porque mucha gente puede tener la curiosidad por actuar, Mm, porque les gusta el teatro y es lo primero que se te viene a la cabeza. ujú, Este, pero el rango de gente o el espectro de gente que se imagina escribiendo suele ser menor, porque será porque tiene de confluir dos mundos, el teatro y la escritura. Entonces la gente mm, que le gusta la escritura opta por literatura, por poesía, la gente a la que le gusta este el teatro por lo general opta por actuar y que se combinen las dos cosas no es tan común. ujú, ujú. Más allá de una curiosidad, y mucha gente también se mete por curiosidad y después no entiende o se da cuenta de que es mucho más difícil lo que piensa y se frustran, pero el proceso es alucinante y si lo terminas, o sea, te sientes mejor que nada. Y guiar a Eh, alguien a que escriba también debe ser alucinante. O sea, ahora tú desde el otro lado, que es la persona que guía la escritura de otra persona, y cuando ves que termina y su obra es fantástica, se siente, me imagino, también de puta madre, ¿no? sí, porque de alguna manera sientes que tú has tenido que ver con eso y se Claro, vuelve alucinante. Y hasta también es difícil guardar cierta distancia, porque claro. que es necesario, pero que no es tan fácil. Sí, claro, Y, claro. y le agarras también un amor como si fuera tu hijo, ¿no? También. No lo es, ese es ¿Qué, de alguien más, pero casi. ese descubrimiento de ser un buen profesor, de poder guiar, de tener un método, de darte cuenta por dónde hay que llevar a los alumnos, etcétera, etcétera, siendo tan joven como tú dices, ¿a qué crees que se debe? ¿Tuviste buenos profesores de dramaturgia? Es que, o sea, sí, pero en realidad dramaturgia yo mucho no estudié. El único taller que te digo que llevé, lo llevé con Mariana Ujú, Altaus, que, bueno, todos sabemos que es una capa. Y era un taller corto que dictaba en el Centro Cultural de la Católica, no parte de lo que ha dictado después, ha sido aparte. Y creo que la misma Mariana alguna vez, en el artículo, claro, en el artículo que mencionó
que mencioné hace un rato de Perú 21, ella dijo que me vio entrar en su taller, la primera clase, y pensó, no entiendo por qué hace acá si él no necesita esto. Y igual lo llevé, lo disfruté, eh, aprendí de ella y de ahí otro taller no he llevado. He tenido la oportunidad de aprender de gente, en todo caso, sin estudiar con ellos, como de Maritza Núñez, que tú la recuerdas, que yo actué un monólogo suyo y después tuve como la suerte de ser como su asistente. Me preguntó, ¿tú conoces a alguien que podrá tipear unos textos que yo tengo porque me doy la mano? Yo quiero, yo quiero hacerlo. Y ella que quizás no es tan conocida acá como debería, pero su trayectoria es impecable, ahora se dedica más a ópera. Claro, había hecho Eh, carrera allá en Europa, ¿no? es que ella es peruana, no, Finlandesa, peruana claro. finlandesa. Eh, Finlandesa. finlandesa. Que finlandés es el gentilicio y finés es el idioma, a veces me confundo. Ah, ya, ya. Eh, con ella aprendí un montón y después ya cuando ya había empezado a escribir, ya había escrito el análisis, ya había pasado sala de parto, ya había pasado el montaje incluso. También tuve la oportunidad de llevar un taller de una semana, pero extraordinario. Aprendí en una semana todo con Sergio Belbel cuando estuvo acá en Lima, ¿no? Sergi Y Belbel, el catalán, el catalán, con quien a veces todavía hablo ¿ves? y Y a quien yo te pedí, por favor, por favor, por favor, quiero conocerlo, por favor, por favor, por favor, parecía tu hijo. Por favor, te jodí tanto que lo sí, convenciste para... fuimos a... No lo come, o sea, me atreví a preguntarle y me dijo, ya, pues, sin roche, no había más vuelta que darle. Creo que además le habían hablado de quién eras, porque sabía que eras uno de los actores más renombrados de acá. Y, y Pero sí me ya, acuerdo que te he jodido hasta el cansancio para me que atreví le a digas, preguntar. para conocerle. Sí, fue muy divertido. Además que recuerdo que ahí tú le empezaste a decir, tengo que decirte que tú eres uno de mis actores favoritos de la vida, y Sergi empezó a decir, ah, seguro le dices eso a todas. Sí, muy simpático, muy gracioso, muy divertido. Yo, por supuesto, como cada vez que conozco a alguien que admiro, me porté como un estúpido. Nah, Este, pero después de un rato ya me tranquilicé y le caí peor, creo. no, no, no. Este, Siempre que me escribe, que le escribo, me responde, te manda saludos. sí, yo siempre siento que cuando soy un estúpido, la gente me odia, pero cuando dejo de serlo, me odian más todavía. Cuando llego a Ah, ser bueno, normal, sí. claro. Bueno, ¿cómo te cambia la cara cuando escuchas a Franco? Dice, ¿cómo no, pe? Eh, Obvio que se molestó, claro, tu mamá se molestó cuando dije, ganaste con vara. No, era a propósito, para que tú dijeras, era con seudónimo. Y ahí está Martín Velázquez para dar fe. Es así, efectivamente. No me molesté, dije que es talentoso, dicen. Sí, si lo bajas un poquito, mejor todavía. que sí, Ahí está ah, espectacular, tengo que espectacular. agarrarlo. Saludos a Ah, Inyector de Ánimo. inyector de ánimo está por ahí, exacto. Es uno de Oli, oli, nuestros oli. más fieles seguidores. Milagros Guevara, Ingrid Maite, Marito Camil 2009, Marito Camil, de Gerson no lo veía hace tiempo. María Belén, como siempre, presente. Está feliz porque entrevistamos a Paloma Rojas. Marvelat abre sus ojos enormes. Arturo Córdoba. Para la gente que recién está uniéndose, ahí está nuestro amigo Gustavo Pastor Márquez, el extraordinario técnico de nuestra salita Tobar acá de Miraflores. Alfredo Zurita, Desarrollos X, como siempre presente. Norca Ramírez, está conectada. La China Maña. Norca. Ah, Alfredo Zurita está por ahí también. Lelis La Chira del taller montaje, que ahora hemos organizado un club de lectura con toda la gente de los talleres que hemos tenido que detener. El día sábado comenzamos nuestra jornada de lectura leyendo una obra de Agatha Christie. Ha sido muy divertido, muy divertido. Claudia Ripas está también con nosotros.
Javier Suclupe, nuestro flamante alumno ganador del sorteo por un cupo para el laboratorio online de monólogos que hemos empezado a trabajar el sábado pasado. Ahí está Norquita, ¿cómo está China? Nicole Holguín también está. Estamos conversando con Franco Isa acerca de el actor y la dramaturgia. Yo me estaba imaginando este tema porque, si bien es cierto, tú comenzaste actuando, digamos, chiquito, pero ya tenías la conciencia de lo que era actuar. Me acuerdo que hiciste un corto una vez donde hacías de un fantasma, ¿te acuerdas de eso? Con María Angélica Vega. Su. Claro, Sí, también hace tenía tiempo. 11 ¿Siete años. años? Ah, no, más No, chiquito. 7, 8 años será. no, 7, 8 años, 10 sí. años, seguro. Bueno, Sí. digamos. La cosa que, eso sí fue una cosa más bien compleja, porque era este niño que se aparecía como un fantasma para vengarse porque su hermana lo había dejado morirse en una piscina. ¿Te acuerdas de eso? Sí, me haces Claro. recordar. Entonces, eso fue ya una cosa más compleja. Ahí ya no era simplemente que aparecías, como dices que aparecías en lo de Calígula o en los unos y los otros, y las pequeñísimas situaciones que tenías en Todo se compra, todo se vende, pero ya ese corto que hiciste, que fue además un corto con producción, porque fueron varios días de grabación y tal, ¿no? Sí, sí me acuerdo. Este, ya tenía cierto rigor. Pucha, supongo, no me acuerdo mucho Sí, de la historia, pero sí me acuerdo de que sí, era, tenía cierto rigor. era paja, ¿no? Claro, 11, Este, confirma tu mamá, 11 años tenías. ¿ya ves? Y Claudita Lavería no está con nosotros. Pero claro, yo pensaba, por ejemplo, ya a esa edad, 11 años, ya habías hecho algo ya de actuación en sí, no era solamente una aparición. Luego escribiste un poco y luego tuviste algunos coqueteos, ¿no? Con la actuación, hasta que hicimos Caricias, el 2008, 2009. 2009, el 2009. Hicimos Caricias. Caricias fue la primera obra de largo aliento que hiciste, ¿no? Fue la primera obra que hice, ¿no? La primera obra que hiciste. Sí, sí, Es porque verdad, teatro no habías hecho hasta ese momento, es verdad. no Habí- había hecho teatro. Habías hecho algunas cosas en ficción, perdón, en audiovisuales, pero en teatro no. ¿Qué, Sí, qué, ya habiendo pasado por ejercicios de dramaturgia en el colegio, y ya habías comenzado a escribir una novela, ¿no? Ya para esa época. ¿Cómo fue la experiencia de pasar de la escritura al teatro y luego, perdón, a la actuación? Y luego de actuar, porque después hiciste algunas obras más, volviste a la escritura. ¿Cómo es ese proceso? ¿Tú crees que hay un vínculo entre una cosa, o sea, aprendiste de una cosa, aprendiste de la otra, comenzaste a integrarlas? ¿Había un aprendizaje ahí compartido? ah, creo que sí, en tanto son procesos de creación, pero un poquito más allá que eso también, porque, o sea, cuando escribes, de alguna manera imaginas cómo son, al menos se me pasa a mí, de alguna manera imaginas cómo se dicen los textos, ¿no? Ajá. O te imaginas cómo son dichos, te imaginas cómo suena, o cómo podría un actor o actriz abordar lo que estás escribiendo. Y a tal punto se retroalimenta que me pasa que cuando ya he escrito el texto, a pesar que yo lo he escrito, si después veo un ensayo, me acostumbro a oírlo, ya tiene esa voz. Ajá. Entonces, escucharlo de otra forma también a veces puede ser raro. Es como que ya el texto tiene que ser dicho así de alguna forma. Entonces adquiere una voz física que antes era solamente imaginaria. Ujú. Entonces, en ambos casos le estás dando vida a un personaje y por eso siempre digo que me gusta que la gente que estudia dramaturgia conmigo sean actores o actrices. No es Ujú. excluyente, porque puede ser gente que no.
que no quiere actuar y eso está bien. Lo que le interesa es la dramaturgia, o sea, la escritura del conflicto, pero por lo general, cuando te animas a jugar o a experimentar, surge en ti como que una imagen de un personaje que le puedes poner la cara de alguien a quien conoces o la cara del actor o actriz que te gustaría que lo haga, y eso de alguna manera te guía. Entonces se genera una imaginación de cómo podría ser ese personaje, Ujú, ujú. este, que es también como cuando un actor crea un personaje, dice, yo creo que este personaje camina encorvado, es una característica suya, entonces lo vas creando y te vas haciendo una imagen mental que luego reproduces de manera física, física en términos de tu cuerpo y tu voz. Ujú, ujú. Así que lo veo muy similar en ese aspecto. La diferencia es que para actuar, a menos que hagas pues un monólogo, pero igual dependes del luz, de producción, siempre necesitas de alguien más. En cambio, en la escritura depende solamente de ti. Ujú. Y eso es lo que marca para mí la gran diferencia entre escribir y actuar, porque no es que una me gusta más que otra, pero actuar depende de alguien más, escribir lo puedo hacer por mi cuenta, ¿no? Hay, no sé si estás leyendo las preguntas porque Sí, 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 estoy leyendo. Yo estoy, no yo, te preocupes, yo, que yo estoy metiendo lo que preguntan y lo estoy metiendo en la conversación. yo estoy haciendo caso omiso a eso porque me dijiste, Sí, pero de vez en no, cuando no, me voy a no. detener. Casi todas las preguntas que te hago vienen de algo que ha comentado alguien. Ok, está bien. Pensando en esto de una cosa influencia a la otra, y en un momento dijiste, prefieres que tus alumnos sean actores. Tiene que ver con que tengan los mismos referentes que tú, digamos. No, tampoco es que prefiera, o sea, me Ah, gusta, te este, gusta. Ok, ok. me gusta, pero digamos, me gusta que tengan las ganas de probar y jugar. Eso lo puede tener alguien que no es actor, así que no es exclusivo. Eh, y que manejen las mismas referencias. Puede ser, pero es que durante el taller me voy encargando de que manejemos las mismas referencias. Una de las cosas que Mm, siempre les pido es que me den nombres de películas que les gustan, mm, que estén en Netflix de preferencia para poder verlas, para yo poder entender qué les gusta y poder tener referencias especializadas para llegar a ellos. Entonces más claro. bien yo me acudo a ellos para que puedan entenderme. Y, Ujú, cosa que ujú. cuando llegan a un momento del conflicto del personaje y no saben cómo actuar o no saben cómo seguir, o cuando encuentro un ejemplo que quizás no está funcionando tanto como podría funcionar, le digo, ya, ¿recuerdas la película tal o la Claro. obra tal? Como cuando este personaje hace tal cosa, ya puede ser una cosa similar porque lo que está ocurriendo es eso, ¿no? Y así en ese Y sentido tú les dices, ya mira, la historia que estás escribiendo, por ejemplo, tiene que ver con este personaje de tal película, y ese personaje de tal película lo hace tal actor. Ese personaje es, en buena medida, ese actor que estamos viendo, ¿no? Porque si yo veo una película, no estoy pensando en el guión, estoy pensando en lo que veo. Así, de la misma manera, cuando tú escribes un personaje, ¿también te imaginas con la cara y con la forma de hablar de un actor determinado o es pura imaginación? bueno, es más o menos lo que decía hace un rato, ¿no? Ahora, muchas veces tienen mi voz, porque muchas veces me imagino actuándolo yo. Ya. Entonces, Pero bueno, en el caso del análisis, eso podría servir para el psicólogo, pero para el director, no, el psicólogo fue, bueno, el psicólogo era yo, básicamente, ¿no? claro. ¿Y Y el director? el director en realidad, es que ahora ya no puedo sacarme de la cabeza la imagen de Javier Ah, Valdés, claro. pero cuando lo escribí pensaba más en Alberto, Alberto Isola. sí. Ajá. ¿Te hubiera gustado que él lo interprete? No le vamos a decir a Javier, no te preocupes. O sea, me hubiera gustado hasta que escuché a Javier, ¿no? De ahí ya Claro. Javier ya se enamoró de eso, ¿no? Y también servía porque, bueno, y Javier también, como son imágenes más altas, más imponentes en comparación a mí,
Claro, este, ellos son altos, los dos. desde lo físico y además con voces más, ¿no? Entonces, desde lo físico también marcaba una diferencia clara. Claro, claro. Oye, a propósito de eso, un par de añitos más y ya deberíamos pensar en hacer nuestra versión, ¿no? Ahora tú de psicólogo y yo de director. Ese es uno de los proyectos, sí, que hay, Sí, que claro, siempre claro. digo que ya aparezca, que ya aparezca, ya Ya, pero empiezo a ya, aparecer. ya está cerca, ya está cerca. Claro, claro. Un poquito más, un poquito más. Dime una cosa, ¿cuánto demora escribir una obra? Yo me imagino que, bueno, para empezar, es mucho más largo que actuar un personaje. El proceso de creación del personaje es mucho más breve que el proceso de creación de una obra, ¿no? Desde la dramaturgia. No sé, depende. El análisis en particular, eso me tardó entre 2 meses y medio, 3 meses, 3 meses y medio. Que quizás es poco, o suena poco, pero también responde a que ahí acababa la convocatoria, entonces tenía que hacerlo. Ah, sí. Ah, era trabajo precioso. Bueno, pues estabas todo el día escribiendo, ¿no? No, o sea, no estaba todo el día escribiendo, estaba todo el día craneándola. Estaba todo el día Que más o menos lo mismo, ¿no? pensando cómo seguir, cómo seguir, cómo seguir, cómo seguir. Encontré la vida sueño y releía la vida sueño, releía el sueño buscando fragmentos, escribía los fragmentos porque parte de la obra tiene referencias y fragmentos de la vida sueño. Y Claro. entonces me obsesionaba y leía todo eso. Y recuerdo que en ese momento coincidí en clases en la universidad con Renato Rueda Ah, y man, me ya. vio, llevamos un curso juntos, creo. Y me vio como 3 semanas seguidas leyendo La vida sueño y me decía, ¿todavía no acabas? Y- pero no le podía decir nada porque en ese momento él trabajaba como asistente de Chela, entonces prefería no comentar nada. Y ya después cuando salió la obra le dije, ya entiendes por qué leía tanto. Me Claro. dijo, claro, ahora entiendo. Y el proceso, luego, por ejemplo, con las obras que hemos hecho, que has hecho, las adaptaciones de Shakespeare. ¿Cómo es? O sea, esto fue una idea mía que después tú la hiciste tuya, evidentemente, ¿no es cierto? Claro. Yo un día llegué y te dije, tenemos que hacer esto, y te dije, me acuerdo de tu cara la primera vez que lo dije. Este, la primera que hicimos fue la adaptación de Romeo y Julieta. Eh, Además, tú elegiste Romeo y Julieta, ¿no? Creo que te dio un abanico de 3 obras, algo así. Bueno, me hice un abanico, pero creo que la elegimos entre los dos en todo caso, porque tú decías Romeo y Julieta y Sueño de Noche de Verano, creo, y yo dije, no, Romeo y Julieta. Pero creo que también te dije, o sea, en el origen te dije varias y elegimos dos para hacer el trabajo de análisis y nos quedamos con una. Algo así, ¿te acuerdas? Más o menos. Esto, evidentemente, no partía de una idea original, como sí fue el análisis. El análisis partió de una idea original. Claro. Esto no, esto era una adaptación, es otra cosa, pero sin embargo tú te permitiste escribir una historia particular, tratando de seguir los lineamientos de los personajes y tal, pero fue una historia particular. ¿Cómo fue este proceso? Diferente para ti. ¿Alguna vez habías hecho algo parecido? De adaptar, ¿no? Pues Mm, bueno, lo primero que hicimos fue un Romeo y Julieta. claro. Y fue, incluso dentro de las mismas 3 obras hay procesos diferentes, porque a un Mm, Romeo y Julieta es, en cuanto a estructura, más fiel a a lo que pasa con Quién es Otelo y Sueño de una noche de elecciones, ¿no? No, bueno, a un Romeo y Julieta y Sueño de una noche de elecciones se parece más en ese sentido. Quién es Otelo es la de las 3 la que más ha encontrado su propia identidad. Pero es mm. que eso también responde al contexto en el cual estamos poniendo, porque no es, o sea, no es agarrar la obra tal cual y ponerla en otro contexto y que los textos sean los mismos. No, Justo y estupendamente, ¿cómo se hacen las adaptaciones? A ver, cuéntanos. es que, o sea, no sé si tengo una fórmula. Para empezar, yo creo que quien te diga que escribir se hace de una forma te está mintiendo. Sí. O por lo menos te está limitando. O sea, quien Ujú, te diga ujú. así se escribe,
yo creo que te está limitando. Porque, no, justo una alumna que ya terminó el taller me dijo que alguna vez conversó con un dramaturgo y hablaba de la longitud de los textos, ¿no? Y yo, en principio, las obras de primer nivel suelen estar diseñadas suele apuntarse a que sean obras cortas, pero hay muchos alumnos pues, que se esmeran y terminan escribiendo obras de media hora, por ejemplo, y el récord hasta ahora lo tiene mi querido Paul, que se acaba de conectar, de una obra corta de 15 minutos, y bueno, apareció con una hora y media. Y, y alguna vez le dijeron, me comentó mi alumna que habló con un dramaturgo, cuyo nombre no revelaré, y dijo que no le parecía tan oportuno porque cuando tú escribes y te dedicas a esto y te dicen tu obra o tu película tiene que durar tanto tiempo, tú tienes que acostumbrarte a hacerlo. Me parece un punto de vista válido, pero me parece equivocado en este sentido, en este aspecto, porque acá cuando te estás metiendo tú para escribir algo, no te están encargando algo, te Mm, estás tú metiendo un espacio en el cual quieres explorar algo que te provoca o que te nace, y frenar eso sería contraproducente a mi punto de mm, vista, desde mi perspectiva. Ya cuando te dedicas a eso, sí tienes que seguir ciertas reglas, pero tú no te estás metiendo en un taller para seguir unas reglas, tú te estás metiendo en un taller para explorar algo y encontrar algo de ti que quieres contar y que te nace y que te provoca y que te apasiona. Entonces, una forma de hacer las cosas no creo que haya. En el caso de las adaptaciones, yo lo que hago es pues leerlas y releerlas y encontrar un ámbito o un contexto, mejor dicho, que me parezca interesante de abordar con lo que esta historia me inspira. Entonces, ujú, me baso en la forma de los textos, en cómo contesta uno, cuando habla el otro, en de alguna manera la estructura del conflicto y de ahí lo trato de hacer propio para que hable de lo que yo quiero hablar, que muchas veces lo voy descubriendo en el camino, ujú, no es que yo sepa de unas a primeras. Lo que podría saber en todo caso es la, el punto de partida, ¿no? Como a un Romeo y Julieta, pues Romeo y Julieta en el contexto de la guerra interna de los 80, Romeo militar, Julieta, Romeo hijo de militar, Julieta hija de cabecilla senderista. ¿Quién es Otelo? Y ahí como traslado, ahí se explica de manera bastante intuitiva, ¿no? El amor entre dos bandos, enemigos, y ujú, la reconciliación entre ambos puede llegar a significar una reconciliación para el Perú. ujú, En quién es Otelo, la que más ha agarrado su voz propia y la única que hasta ahora hemos podido montar, además. Eh, ujú, ujú, cómo encontrar en el contexto de, porque ahí sí yo quise, yo sí elegí Otelo, esa es la que yo elegí. exacto. Y Ujú, estábamos pensando, y creo que la idea de en qué contexto ponerla nació de conversación entre los dos, no recuerdo bien cómo. Y la duda de ponerlo en el contexto de los Vladivideos y la mm, figura de Yago como aquel que maquina todo desde atrás, mueve los hilos y manipula a su antojo a la gente. Y claro, había una figura muy conocida y muy específica en ese contexto, en esa época, que era la de Vladimir Montesinos, pero con el reto arduo además, de no plasmar a Fujimori como inocente, porque no lo es. Entonces, de ahí surgió el título de la obra, porque la pregunta era entonces quién es Otelo, que claro, no revelaré porque la pondremos y la verán. exacto. Y entonces, a raíz de eso es un buen punto de referencia, creo. Hacerte preguntas todo el tiempo, Ujú, creo que te lleva a respuestas. ujú, Porque justamente ayer estaba comentando en el segundo nivel del taller que empezó el año pasado, ujú, en clase, estaba comentando, sí,
que muchas veces la razón por la cual no puedes avanzar en una historia, y me pasa, es porque todavía no has encontrado la pregunta correcta para que tu historia pueda avanzar. Claro, claro. ¿Qué es lo que tiene que ser ahora mi personaje? No sé, Ujú, no ujú, sé, ¿qué hace? Y cuando encuentras la pregunta, ya tienes un camino para responderla, porque ¿cómo vas a responder si ni siquiera sabes qué tienes que responder? ujú, ujú. No sé si se entendió. Sí, 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 pero ¿alguna vez te ha ocurrido, justo estaban preguntando, si te ha ocurrido hacer un taller de adaptaciones de obras? No hasta ahorita que lo mencionan, quizás podría ser interesante. Puede ser muy divertido, tipo laboratorio, ¿no? Laboratorio de adaptación de obras, puede ser muy divertido. Una cosa que está dando Podría ser, vueltas, sí, me gusta. sí, sí, la idea es paja. Una cosa que me da vueltas siempre y me hace acordar a Gilbert Rouvier. Cuando tú escribes un texto y luego lo montas, me acuerdo que él vino a ver uno de los ensayos del análisis que fue aquí en la casa, hicimos una pasada aquí en la casa, y Gilbert Sí, vino a ver la pasada y al final me acuerdo que te hice un comentario, ahora eres director, tienes que matar al autor. Eso fue sí. lo que te dijo. Y hacía alusión evidentemente a que la obra ya no está escrita, ahora la obra tiene vida. Entonces, no puedes tratar de escribir algo que ya tiene vida, ¿no? Un poco así por ese lado. ¿Tú sientes eso? ¿Llegaste a entender el concepto y llegaste a decir, puta, sí, tienes razón? No, sí lo entiendo, pero lo asocio más a lo que decía Sergi, ¿no? De interpretar a ti mismo, de encontrar encontrar el sentido de lo que tú mismo has escrito, que a veces tú ni siquiera lo entiendes, por más que tú lo Mm, hayas mm, escrito. O sea, lo que dice Gilbert, en todo caso, es como un extremo de eso. ujú. Pero, y en ese sentido sí lo comparto y lo entiendo y lo abrazo. Pero lo veo más como, porque esa es la sensación que yo tengo al... está sonando música de fuera. Yo lo veo más como interpretar porque me, me, me parece que tiene mucho sentido interpretar lo que tú mismo estás haciendo porque me ha pasado cuando he dirigido mis textos e incluso cuando he actuado, la única vez que he actuado un texto mío que lo hiciste tú, en que Ujú. puedo atenderlo, ¿Qué puedo entender? que te das cuenta de que por más que lo hayas escrito tú, no lo entiendes. Mm. Entonces, y eso puede sonar ilógico para muchas personas. Ay, no te pases, lo has escrito tú. Ya, pero muchas veces no lo entiendes. O sea, realmente escribes algo y a la hora de leerlo, dices, ¿qué quise decir con esta huevada? Por qué va a decir eso acá? ¿O por qué haría eso? No tiene ningún sentido que lo haga y en el montaje va adquiriendo su propio sentido. O cosas que le Claro. dan más sentido a lo que antes había y reemplazan o fortalecen cosas que ya estaban pasando, como por ejemplo, eh, en el análisis, Ujú. que es una obra de mucho texto, de palabra hablada, y una de las cosas con las que hay que tener cuidado es con que, con el hecho de que no aburra, porque paran una buena parte del tiempo sentados. Son dos personajes también, ¿no? Son dos personajes. Y tú recordarás esto, empezamos a ensayar acá en la casa y de ahí se convirtió en el ensayo acá siempre. Ujú. Y de hecho, Fito, que era el productor, nos consiguió un espacio y le tuve que decir, no, ya no te preocupes, y creo que me dio un poco, pero bueno. Porque dije, ya, acá estamos en la casa, ya ensayamos acá, ya nos sentimos cómodos acá. Entonces ensayábamos y poníamos las dos sillas enormes que hay. Y yo presté mi mesa de noche para el ensayo. Exacto. Y la mesa de noche tenía la particularidad, todavía la tiene, de que cojea. Es una pata más pequeña. Entonces empezaba a cojear la huevada. Y para poder solucionarlo le pusimos una moneda. Y la moneda se convirtió en parte del montaje. Exacto. Porque la mesita siempre cojeaba y en el montaje, en los ensayos, empezó a nacer naturalmente, le nacía naturalmente a Javier quitarte el sitio. Entonces te obligaba a ti a mover la mesita y al mover la mesita te veías obligado a mover la moneda
La y eso se monedita. hacía que se vea cada vez más humillado el pobre psicólogo y se convirtió en parte de la obra, al punto que me provocaba Exacto. poner lo mismo en el texto, como que el director le quita el sitio, pero de ahí, creo que tú me convenciste de que no, mejor que cada montaje descubra lo suyo. Y creo que llevamos tu mesa de noche al montaje, ¿no? Claro, yo me quedé sin mesa de Porque noche 6 semanas. sí, sí, yo creo que lo más difícil que hacer una mesa que tenga las patas del mismo tamaño es hacer una mesa que tenga las patas de diferente tamaño. Es Sí, más difícil. Entonces esa había dijimos, estado. no, llevemos la mesa de noche Y todos los con días había que todo. asegurarse de que hubiera una moneda de un sol ahí abajo para las funciones. Sí, esa Y es una de bueno, las cosas que no, siempre sucede, ¿no? Que aparecen cosas por situaciones no planeadas, por situaciones sorpresivas, ¿no? Del error nace la virtud. Y la verdad que fue un juego muy interesante, como tú dices, el pobre psicólogo se sentía más humillado. Este, sí. volviendo al tema de estas adaptaciones, eh, yo no estoy seguro ahorita porque no lo recuerdo. Estas obras fueron escritas al mismo tiempo que comenzaban a ser ensayadas, ¿es así? No exactamente. O sea, como los talleres iban a la par, muchas veces, la primera sobre todo, la primera se empezó a escribir y se empezó a ensayar y de alguna manera a reforzarse con los ensayos de los chicos. ¿Y, Y y tú has hecho cambios viendo ensayos? eh, creo que no, creo que no muchos, o en todo caso los ensayos mismos, si cambiaban alguna palabra o algo, ya se iba incorporando en el mismo vocabulario. Al menos no, bueno, sí, pero eran cambios de palabras, eran cambios, nunca han sido cambios tan sustanciales. Siempre se ha podido cuajar bien. Pero digamos que has ido viendo lo que se estaba haciendo y te iba confirmando a ti, ya, funciona. Sí, porque Eh, justamente tiene que ver con el oído, como te digo, ¿no? De cómo suena y cómo exacto. se entiende. Ajá, Diferente en el caso de Sueño de Noche de Elecciones, ¿no? Que era en verso. Entonces era mucho claro, más difícil cambiarlo. Y aún así hubo cambios que sí hice, porque encajaban mejor. claro. Eh, Más de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Quién es Otelo? Fue un proceso diferente porque además ahí sí la promoción que hizo el montaje concretó todo, el texto ya estaba completo, entonces empezó de arranque con un texto entero Ujú. y por lo tanto la corrección era mucho más, era mínima en comparación a los demás, ¿no? Eh, pero también hubiera sido interesante ver cómo crecía esa obra con un proceso de, de escritura-ensayo, porque la, los resultados son tan variados como la cantidad de gente que hay. Pues sí, Y claro. el resultado de Un Romeo y Julieta fue extraordinario justamente porque además yo los veía siempre, decía, ya queremos saber cómo sigue, ya queremos saber cómo sigue. Y yo, tranquilo, yo mismo yo tampoco lo sé. Y eso lo hacía más rico, eso lo hacía paja también. Sí. Y Poco creo que era rico estresante a también para veces, ellos. pero Un poco estresante a veces, sí, pero creo que ya, Franco, tengo clase mañana y no tengo escenas que ensayar. y una hora antes están eso. Ese, claro. Y una, pero para ellos era divertido, para nosotros quizás era más estresante, pero para ellos era divertido. Y y los resultados ya, por así decirlo, hablan por sí solos, ¿no? ¿Te provoca hacer un trabajo así de creación colectiva? O sea, creación colectiva con autor, quiero decir. Sí, siempre es paja, ¿no? Claro, creación colectiva ya es otra dinámica, ¿no? O sea, ahí sí tienes que partir netamente de lo que están haciendo ellos, por más que al final no quede nada, pero ver Bueno, el trabajo de creación los colectiva chicos, con autor tiene esta particularidad que siempre hay un autor y la propuesta inicial puede venir de quien sea, o sea, o de una improvisación que después el dramaturgo escribe, o el dramaturgo lleva un texto y a partir de ahí se comienza a trabajar y luego se comienza a cambiar o a adaptar o a crear lo que sigue de la historia, ¿no? Pero ujú, sí se ha dado muchas veces que el autor llega, pone una primera escena
Eso primero se trabaja y de ahí comienza a salir el resto, ¿no? Digamos que el proceso puede ser variado, ¿no? Sí, es diferente en ese aspecto, es más colectivo, valga la redundancia, ¿no? Por más que igual el texto sigue siendo del autor, Mm, pero este no, no deja de tener una influencia mucho más directa de todos los involucrados y la cuota de autoría, el autor sigue siendo el autor, pero el punto de partida debe respetarse también, ¿no? Y la inspiración, ahora, la inspiración, tú te debes inspirar en cualquier cosa, o sea, para eso sí, también tenemos claro. que decirle, si me baso en mi vecino, no es que Sí, mi vecino sea el autor, pero en exacto. el proceso de creación colectiva uno sabe que está creando para que llegue a ese punto. Entonces, da lo mejor de sí para que eso ocurra. Y Pero es un poco lo mismo que pasa en el caso del director-actor, ¿no? Porque tú no puedes decir que tú has interpretado el papel cuando lo has dirigido. O sea, tú puedes haber guiado al actor, pero finalmente quien lo está haciendo es el actor. Es más o menos lo mismo. sí, bueno, sí, pero Es que dirigir o me acuerdo un poco a todo el guiar, lío, claro, me acuerdo un poco a todo el lío que hubo con el que hacía Kiko y Chespirito. Carlos Villagrán, sí. Carlos Villagrán, Chespirito creo que lo demandó por usar su personaje en otro lado, ¿no? No conozco mucho este, cómo será el tema de los derechos de autor en ámbito televisivo. Eh, Más aún, sobre todo porque ahí lo que pasa es que registras los personajes y Claro, pero registras. el Ujú. nombre creo que era diferente, pero era el código, o sea, todo lo demás era igual. Sí, y creo que ha tenido programas en los cuales ha usado el nombre del personaje. Sí, porque vino la Pero demanda y después lo cambiaron, ¿no? ya, no conozco mucho su historia. Pero, por ejemplo, la Chilindrina siempre lo usó la Chilindrina porque ella lo registró antes. Entonces, no podía figurar como que el personaje era de Roberto Gómez Bolaños. Y Claro, no sé qué claro. tanto de los personajes habrá sido realmente creado por Roberto Gómez Bolaños y qué tanto habrá sido creación de los actores. Este, pues, él era el creador de la serie, era inevitable. Eso es Ujú. irrefutable. Y por lo tanto debería ser el creador de los personajes. Pero si cada actor había dado de lo suyo, entonces en alguna medida Campo nebuloso, ¿no? sí es complicado. Y que un actor vea que no tenga el derecho de usar su propio personaje debe ser frustrante. Debe ser bien complicado. Claro, claro. Pero ya, estamos hablando de mercados grandes también donde se mueve mucho dinero, ¿no? Es como otra realidad. Es como si yo estuviera comparando mi carrera en skate contra una carrera de Fórmula Uno, ¿no? Más o menos. Este, pero pensando un poco en esta situación, ¿no sería paja hacer un laboratorio de creación colectiva? Sí, obvio, sería bravazo. ¿No? Sería paja. Quizás sea interesante hacer eso una vez que volvamos a la vida, porque evidentemente un laboratorio de creación colectiva pues tiene que ser presencial, ¿no? No creo que sea muy interesante hacerlo vía, vía virtual, ¿no? ¿O sí? ¿Tú qué O crees? sí, o sí, o sea, depende del contexto, ¿no? Si es el contexto de una videollamada, si es el contexto de una reunión familiar, si es el contexto, o sea, se puede hacer, ¿no? Con las limitaciones del caso. No vas a poder hacer nada que implique una interacción física, Mm. pero vas a poder encontrar la vuelta y vas a poder encontrar en un contexto determinado ciertas historias que puedes contar y que pueden llegar a ser interesantes. Bueno, de repente por ahí podemos lanzar la idea de hacer un laboratorio de creación colectiva virtual. Ah, también puede ser interesante. También puede Pero ser. antes de eso tenemos que lanzar otro taller, ¿no? ¿Qué taller vamos a lanzar ahora? Mi taller de dramaturgia, me imagino. ¿Un taller de qué? De dramaturgia. Ah, ¿vas a hacer un taller de dramaturgia? Sí, me encanta cómo nos hacemos los tontos, sí. ¿Cómo es este taller de dramaturgia? A ver, cuéntanos, ¿cuál es la idea?
Este, Yo no lo tengo muy claro todavía, porque tú has estado viendo eso bueno, aparte. es mi taller de dramaturgia, pero ahora adaptado, o sea, empezamos ahora de manera virtual, de manera remota, lo cual me apena porque siempre estar frente a la persona, a pesar de que estamos hablando de escribir, eh, te da otra cosa, ¿no? Y sobre todo porque además no se puede comer y en mis talleres siempre llevamos comida. Pero, este, igual la dinámica es la misma, el feeling es el mismo. Ahorita hemos empezado segundo nivel con el taller que empezó el año pasado Ujú. y, y el feeling es el mismo y las ganas son las mismas, es alucinante. Es bien paja en realidad. Pero Entonces, ¿cuánto duraría este taller virtual? está diseñado para durar 3 meses. Tres eh, meses. A lo mejor con- comienza virtual y termina presencial. a lo mejor si se levanta, y con las respectivas mascarillas, se levanta la cuarentena, que iba a ser en abril, y ahora será pues, ¿cuándo será? Pero bueno, si hay que hacerlo, quédense en casa. Y 2 veces por semana. El primer mes siempre está orientado a dinámicas, juegos, es súper lúdico para poder entender la dramaturgia desde el juego, para poder sacar ideas, para poder estimular el cerebro, para poder hacer que todas esas cosas que nunca se te han ocurrido aparezcan de alguna manera y sobre todo encontrar motivaciones, temas, Ujú, ujú. cosas que aparecen en los ejercicios que hacemos y que la gente siempre se queda como, ¿de dónde salió eso? Mm, Y mm. bravazo, es así, funciona y me encanta. Y por el otro lado, ya el resto del taller eh, se concentra en la escritura y la corrección de lo que estamos trabajando, ¿no? Cada alumno Ujú, ujú. elige qué idea quiere trabajar y le damos con todo a eso. Y ahora, contrario a lo que uno podría pensar, remotamente funciona muy bien. La dinámica es la misma gracias a esta famosa aplicación Zoom. Este, es casi como estar en persona y las dinámicas que he estado haciendo han funcionado muy bien. El juego no se pierde. Lo importante es que, en realidad, lo importante más allá del medio de estar en persona siempre va a ser las ganas con las que entras, las Claro. ganas con las que juegas, las ganas, la curiosidad y la misma labor del profesor que es incentivar al alumno y provocar en él esa curiosidad sana que te hace querer seguir explorando en ese terreno. Entonces, el taller está probando funcionar muy bien de manera remota. Ujú. Y igual, qué lindo sería que al menos en el último mes, con este nuevo taller, pueda conocer a las personas, ¿no? Y F. Stuller pregunta, ¿puedo sumarme de manera completamente remota? Pues obviamente que sí. sí, sí, justo lo No, que no sé decíamos. si lo pregunta porque no vive en Lima o porque, o porque no se atrevería a salir del encierro en los Pero siguientes 3 meses. esa sí es una gran ventaja, por ejemplo, porque ya no dependemos de que la gente viva en la misma ciudad. Pues sí, claro. O sea, podemos extenderlo a otras ciudades, Sí. a otros países, a otros planetas, ahora que parece que nos están invadiendo. O sea, Claro, ahora mismo en el laboratorio virtual de monólogos tenemos a un chico que vive en Trujillo, que es Dani Barreto. en Chiclayo. Chiclayo, ¿Chiclayo? Sí, Chiclayo, pues ah, siempre Chiclayo. dice Chiclayork. Es verdad, Chiclayo, en Chiclayo. Y iba a estar también una chica no me acuerdo de dónde era, pero que no vive en Lima, en Huancayo, creo. Pero después no pudo. Oh, Sí, claro, o sea, ahora pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo. ¡Ah! se puede, se Este, puede. Se puede, exacto. Eh, Eh, ¿qué necesitas para meterte en este taller? En realidad yo no pido ninguna ¿Ves? experiencia. F. Schuller no está en el Perú, por Ah, eso mira, dice. Sí. yo no pido que tengan experiencia, no pido que tengan ni siquiera, o sea, no hay ningún requisito previo. Lo único Ujú. que pido es que quieran escribir, que quieran explorar y que tengan ganas de jugar y de probar a qué sale y de, sí, saber que a veces habrá momentos de frustración, pero es que
no hay nada más rico que acabar una obra y sentir que lo has logrado. O sea, cuando la lees y dices, la acabé, es como, no puedo creerlo. Mm, mm. Realmente esa sensación es inigualable. Y Justo te iba a preguntar, ¿tiene límite de edad? no, ¿por qué va a haber límite de edad? No sé, pues para Uno ver puede si me meto, escribir, pues. no, tú no. Ah, No, mentira, también puedes si quieres. Y no, al contrario, es más, es mucho más rico tener un grupo con edades variadas porque si cada persona es un mundo diferente, cada generación de por sí ya trae otra cosa y las inquietudes, además, una persona muy joven puede todavía estar madurando en su escritura, pero encontrar una herramienta que quizás le sirva de por vida. Y una persona mayor que quizás ha tenido siempre una curiosidad o nunca, pero que le nace ahora y le provoca empezar a escribir, puede encontrar un camino para canalizar pensamientos, emociones, ideas, conflictos que incluso por ahí que ni siquiera sabía que tenía. mm, mm. Y entonces, no sé. Ah, mira, veo que preguntan desde qué edad. Yo preguntaba por el límite superior, ella está preguntando por el límite inferior. En principio, en principio sería para, o sea, mayores de edad, ¿no? Pero es que en realidad no habría ninguna razón para poner un límite, si es que eh, si es que la persona ya tiene el criterio para hacerlo, ¿no? O sea, Sí, pues si porque está, además, si estás en un taller de adultos, pues, digamos que no hay censura, pero si hay una persona que es menor, pues el mismo grupo genera su propia censura, ¿no? genera sobre censura y bueno, con la aprobación paterna, evidentemente. Claro, obvio. Si es así, las cosas absolutamente manejables, ¿no? Ujú, ujú. Y sobre todo si es hijo de la China Norca Ramírez, pues, o sea, o sea, ¡ah! Esa niña Olvídate. está más recorrida. 15 años tiene. Preguntan, Bueno, por interno sí, hablaremos China Norca. sí, 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 se puede tranquilamente. Mm. Y vi que hicieron una pregunta por ahí, pero no alcancé a leerla. ¿Cuál, cuál? Que consiste en escribir un texto. Sí, Ah, claro, claro. el taller consiste en escribir una obra de teatro. Puedes salir con más de una incluso, dependiendo de cómo aproveches el taller, por así decirlo. Pero sí, el taller consiste en escribir una obra de teatro con la cual te sientas, pues, sientas que es tu pequeño hijo y que algún día verás nacer. ¿Cuándo empieza el taller? Este, Me agarraste porque creo que no me han dicho la fecha exacta. Bueno, mañana se va a hacer el lanzamiento de este nuevo taller de Ese es dramaturgia. el Mañana se hace lanzamiento, la convocatoria, imagino que la pero próxima semana, ¿no? no falta mucho porque en realidad, como ahora las cosas son remotas, a distancia e inmediatas, pues la fecha exacta no la tengo, pero ya empieza dentro de poquito. Claro, debería ser la próxima semana por ahí, ¿no? La próxima Este, o la siguiente esa. Creo que la siguiente. claro. Entonces, para todos los interesados, el día de mañana se está lanzando la convocatoria de este nuevo taller virtual de dramaturgia que debería empezar la otra semana o lo antes posible. En realidad, mañana se definirá la fecha y todos se enterarán de la fecha de inicio. Así que todos los interesados, comiencen a escribir, que vamos a mandarle la info. Pueden escribir aquí en la misma cuenta de Instagram del Bardo Colectivo y se trabaja un libreto grupal, o sea, cada alumno escribe su propia obra. Cada Cada alumno alumno escribe escribe su su propia propia obra. obra. Esa es Cada la alumno idea, con sus propias ¿no? inquietudes, su propia necesidad. Este, Holwolju dice yo quiero. Así que Dale. eh, escriban al Instagram, acá al interno del Instagram, y mañana les estamos enviando la información a todos los interesados. Así que, como dice Escribo Descalza, pasen la voz a todo el mundo, que vamos a soltar la convocatoria mañana mismo. Este, algo más que quieras decir del taller? Nada, que yo sé que puede sonar pedante decirlo, pero en realidad es muy divertido.
Este, yo me divierto como un chancho, la gente que sale también, porque tú sabes que el segundo nivel del taller nació porque la gente quería continuar. Sí, que no dejaban de Este, fastidiar. sí, ellos mismos se juntaron, hicieron una comitiva y me dijeron, Franco, haz esto. Y yo dije, pucha, pero no sé si puedo hacerlo, porque yo toda mi vida había, bueno, toda mi vida, todo el tiempo que he hecho los talleres, lo había desarrollado para pensando en termina de cava, ¿no? Sí, claro. Y ahora que estoy con mi segunda promoción, con un segundo nivel, pucha, que paja en realidad. Ahí Ujú, ya es más ujú. técnico, ahí ya es más específico, ahí ya es más, exigente si se quiere, pero igual la exigencia siempre está. Con otros objetivos en todo caso, ¿no? Con otros objetivos Claro, más ambiciosos. claro. Pero el taller es eh, absolutamente lúdico, absolutamente divertido, interesante. De verdad, es alucinante ver cómo sale cada historia de cada cabeza que tú dices, ¿cómo se le ocurrió esa huevada? O sea, El taller va a tener una duración de 3 meses, ¿no? yes. 3 meses, sí. Por ahí alguien preguntó cuánto dura el taller. 3 meses. Eso es. Entonces, a partir de mañana empieza esta convocatoria para el taller de, ya ni sé qué número es, el taller de dramaturgia Taller, y cuarto esta taller, creo. vez en su versión virtual. Eh, Quién sabe si volvemos a la vida Mm, presencial próximamente, pues quizás se pueda convertir en un taller presencial, pero puede ser. en principio es un taller Aprovechando que, virtual. ¿Mm? Aprovechando que es una de las cosas que podemos hacer que está relacionada a teatro Pues sí, desde, desde nuestras casas, ¿no? Y quién sabe, exacto. te da una motivación para hacer algo ahora y tener una meta para cuando acabe esta situación. Sí, sí, sí. Y también hay que pensar que si, como en el caso de F. Schuller, que vive en el extranjero, pues no hay ningún problema que comience y termine Para nada, virtualmente, ¿no? No, para no hay nada. ningún problema. Así que ya saben, si viven en otra ciudad, si viven en otro país o si viven en otro planeta y tienen una buena antena, este, pueden hacer ese taller online, virtual, la versión virtual del taller de dramaturgia, que lanzamos la convocatoria mañana. Si Paul Mendoza está por ahí, ya sabe que mañana tiene que salir la convocatoria para el taller virtual de dramaturgia. Cuarentena productiva, exactamente. ¿Qué le pides a esta cuarentena, Franco? ¿Qué le pido? Sí, Pucha, no sé. ¿Qué le voy que a te pedir? llene tu taller, pues. Ah, bueno, puede ser eso, ¿no? Yo iba a decir que la gente no salga, porque igual veo gente en las calles, es como que... Ah, sí, bueno, vivimos en el país Bueno, de también que los... cada historia es particular y no sabemos su vida y todo, ¿no? Pero bueno, No, sí, pero digamos que cuando hay demasiadas historias particulares, eso ya no es historia particular. Así que es como cuando ya hay muchas excepciones a la regla, ya no es excepción a la regla, es la nueva regla. claro. Entonces, sí, hay que pensar un poquito más fríamente, ¿no? A ver, si queremos hacer un reclamo formal, pues hagamos un reclamo formal y no estemos incumpliendo simplemente por incumplir. Si alguien no está de acuerdo con las disposiciones, bueno, que lo diga y que vea la manera de que sus reclamos lleguen a donde tienen que llegar. Pero si no, no jodan, pues, ¿no? Si lo hacen simplemente porque son desobedientes, ya no pone, no tiene ninguna gracia. Si alguien Mm, argumenta esto de aquí no tiene sentido, como lo han hecho varios, ¿no? O sea, yo tampoco estoy de acuerdo con un montón de medidas, no estoy de acuerdo con un montón de medidas que se están tomando, pero no voy a salir a la calle pues a hacer lo que me da la gana, así no estoy de acuerdo, ¿no? claro. Que no es la manera más madura y constructiva de hacer las cosas. Nos pusimos serios porque este es el momento en que uno se pone serio, pues carajo, en algún momento hay que ponerse serio, coche su madre. Ya, entonces, salen a correr. El otro día que fui al banco, he visto, y me asomé al malecón para ver un ratito así el mar, he visto gente que corre. No, no entiendo, Ah, la gente madre, sale a correr. ¿Qué les pasa? Es, la es cagada. absurdo.
No jodan. Y claro, o sea, uno siempre dice, ay, la gente de otros barrios que no saben, que ignorantes, ¿no? En estos barrios pobres, que en los mercados, todo el mundo está saliendo. Carajo, acá en Miraflores, miraflorinos estúpidos, que salen a correr. ¿Qué les pasa? Salen a correr. Me molesto, pues, de Gerson, me molesto, pues. Canta la canción de Axe Zombie, me dicen. Es que de verdad, es absurdo como... Y el otro día también, un tío que sale en su Jeep, fui a comprar tu torta para tu cumpleaños, y un tío sale en su Jeep, último modelo, verde fosforescente, bacanazo el tío, sin mascarilla y hablando por celular. Y yo estoy cruzando con mi torta por la pista y el tío viene rápido y de repente me ve, porque de hecho estaba hablando por celular, de repente me ve y, ¡ah! Y frena. Yo ni siquiera sé por qué frena, porque estaba lejos. Y me grita, ¿qué te pasa hoy, imbécil? Yo digo, ¿qué te pasa a ti? O sea, no hay autorización para salir con auto. Estás sin mascarilla, estás hablando por celular. ¿Quién es el imbécil? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Ah! ¡Huevón! Mira, Florino con plata. En su super jeep. ¿Qué tal, imbécil? En fin. Ya. Pues sí, Ya me pasó. se Mentira, nota. ni cagando. Bueno, son 4 minutos para para las 10 de la... iba a decir para las 8. Huevo mazo de mierda, exacto. Nada, Este... Sí, y el otro día me peleé con dos tíos, pues esa historia ya la he contado 3 veces, creo que esta transmisión ya me da vergüenza volver a contar. sí, hasta yo ya la sé también. Así que, nada, chicos, ha sido una conversa extraordinaria y como ya saben, momento de catarsis, dice Lelis. Como ya saben, mañana lanzamos el laboratorio de dramaturgia, así Uh, que taller. esténse atentos que, taller, perdón, taller de dramaturgia, taller virtual de dramaturgia, así que estén atentos para que se ganen los cupos, porque todo es propuesta de mano. Los que estén interesados se comiencen a inscribir ya, les mandamos Al toque, al toque. Sí, ya la contaste y te escribí descalza, ya. Sí, ahí me tienen apuntado cuántas veces digo las cosas. El otro día dijeron otra vez con la misma. Soy el mismo, pues, ¿qué te voy a decir? Bueno, tu palabra de despedida, Franco. Nada, ya no me nombren, dice Marvelat. Marvelat. Este, ha sido muy divertido estar acá, estaba nervioso después de semanas de oírlo ahí y de decir por qué grita tanto mi papá. Y pero ahora estando acá entiendo un poco más, es divertido, es muy, ha sido paja formar parte de esta conversación porque además formo parte ahora de un grupo hay una lista de gente, pero capaza. Así Ujú. que haber podido estar acá me parece de puta madre. Y ya, Es para gracias. iniciados, pregunta Andrés Adriano. Claro, es para principiantes, ¿no? Por O eso sea, no. iniciados sería como que gente que ya empezó. No, o sea, no tienes por qué tener experiencia, acá lo Sí, maneja. puedes tener experiencia, puedes no tener experiencia, ¿no? Puedes también tener experiencia si quieren. Exacto. Eso Así es. que ya, pues, muchas gracias Así por que, tenerme aquí. Que no te veo hace eh, tiempo, qué bueno verte. eso. Sí, hace tiempo que no nos vemos, así que voy a calentar la comida para comer, ¿ya? Dale. Te veo acá Shakespeare da cuánto te veré. para todo y mucho más. Shakespeare en Sí, eso, cuarentena, yo también conozco deberíamos todo hacer eso. Shakespeare en inglés. Exacto. Sí. 2 horas y no se sienten, efectivamente. Sí. Amigos míos, gracias por estar aquí. Hemos tenido una conversa muy divertida. Hemos hablado más de lo que hemos hablado en 2 meses de cuarentena. Creo que sí. Me he enterado más cosas de las que he sabido en estos últimos 30 años. Ajá. Y nada, nos vemos que la vida se va rápido. Mañana hablamos con Emil Ramcosillo, el actor y la adaptación va a ser el tema. Así que nos vemos mañana, chicos. Gracias, Franco, por estar aquí.
Y Gracias. con ustedes, ya saben, la tarea. ¿Cuál es la tarea? Ahora tienen que decirlo ustedes. Ya lo he dicho tantas veces que ya deberían poder escribirlo ahí. A ver si alguien se manda a escribir la tarea de siempre. Sería muy paja que alguien escriba lo que siempre digo. A ver. No salga de casa, no, esa no es la tarea. Ah, La tarea es, lo digo ¿y o si alguien me lo va a equivoco? escribir? ¡Ah! Inténtalo, a ver, inténtalo. Elaborar, eso es lo que siempre digo. Elaborar, elaborar, que tenemos que diseñar el nuevo mundo. Y no es broma, pensar, dicen. No, no es broma, hay que diseñar el nuevo mundo. Porque eso de que el mundo no va a ser el mismo, esas son patrañas. Nosotros tenemos que hacer que el mundo no sea el mismo, porque el mundo que nos ha acogido durante los últimos años es una mierda. Así que Eh, tenemos que volver a diseñarlo. ya. Elaboremos, elaboremos, que el mundo se va a acabar. Gracias, chicos. Nos vemos Chao. mañana. Cuídense mucho. Franco, lava los platos. No, me toca a mí, me toca ahí mi plato Pagaré por sucio. eso, Martín. Chao, chicos. Hasta mañana con Chao. Emil Recusío. Chao, 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 chao. Chao.